Hola, nosotras somos estudiantes de cuarto año de la carrera profesorado a nivel inicial. En este video vamos a realizar el coloquio de la asignatura Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina a cargo de la profesora Norma Amarilla. Mi nombre es Mayra Estela. Mi nombre es Cecilia Ruiz. Y mi nombre es Betancourt Paula. Comenzaremos haciendo un recorrido histórico y empezaré con el siglo XX, que a mediados del siglo XX prevalecían diferentes formas de estados. En el mundo capitalista prevalecían diferentes formas de estado. Entre ellos estaba el estado del bienestar, que él estaba inspirado en ideas keynesianas y en los procesos de la ICI. Este se caracterizó porque tenía una participación activa, una participación estatal activa en las economías para favorecer las industrias, para favorecer el crecimiento industrial y el desarrollo nacional, como así también los derechos sociales, como a través de las políticas públicas como la salud, la educación, los salarios, las jubilaciones. En este estado, si bien vos podías participar en la votación, también eras titular de los derechos que el estado, en el cual el estado era garante. Porque en este estado de bienestar se piensa en conjunto. En 1930 lo que sucedió fue que hubo un cambio debido al odio que había hacia estas ideas keynesianas y hacia algunas intervenciones que el Estado hacía. En 1944, en el cual en este odio estaban de referente Hayek y Friedman. Bueno, en 1944 Hayek publica su libro que era Camino de Servidumbre, y en el cual hace críticas hacia el Estado, y con él nacía el neoliberalismo, el Estado neoliberal. Que el Estado neoliberal lo que tenía es que marcaba fuertemente su idea de individualismo. Y uno de sus enemigos dentro de este Estado era todo lo público, porque lo veían como algo ineficiente, algo innecesario, como por ejemplo los planes, porque se consideraba que dar planes era solamente para mantener vagos. Esta ideología hacía que uno piense en uno mismo y que no proyecte hacia futuro, sino que se beneficie ahora, en lo inmediato. También a través de discursos mentirosos lo que hacían era que vos mismo digas de que algunos derechos no te convenían y así poder sacarlos. Estaban en contra de los sindicatos también porque estos intervenían cuando en algunos despidos que habían porque ellos consideraban que si te habían despedido era porque algo habrás hecho mal vos y no tenía la culpa de quien te despedía. En 1947 Friedrich y Milton junto a otros lo que crean es una sociedad de Mont Pelerin, en la cual una de sus ideas principales era que el Estado debía intervenir, pero lo menos posible. Solamente debía actuar cuando había situaciones límites como catástrofes, como enfermedades. Lo que buscaban era la libre competencia y también que el mercado sea quien mande. En América Latina, esta idea se llevó a cabo a través de las dictaduras militares en los años 70. Lo que hacían, el discurso que se mantenía en ese caso era que las sociedades estaban condicionadas y altamente politizadas, por lo tanto se debía ejercer un orden nacional. Bueno, el autor Atilio Borón denuncia que bajo el neoliberalismo se impuso una democracia de baja intensidad. Es decir, que por más que existía la votación y el pueblo podía elegir a sus gobiernos, la toma de decisiones importantes no pasaba tanto por los políticos elegidos, sino por los empresarios, o sea, por los grandes empresarios, como los bancos, las corporaciones y los mercados.
Bueno, según él, los mercados secuestraron a la democracia porque no se tomaban decisiones para el bien común, sino que para la lógica de capitales y ganancias, en la que se veían beneficiados únicamente los más poderosos. Desde esta mirada neoliberal, el gobierno debía tener un rol mínimo. Debía garantizar la seguridad, el derecho a la propiedad y cumplir con los contratos, pero no debía intervenir en lo económico. Y a su vez rechazaba el gasto excesivo en lo público. Entonces, esta ideología promovía la idea de que todos los servicios públicos, como por ejemplo la educación, la salud, la seguridad social, debían ser abastecidos por el sector privado. Y así el gasto público debía ser reducido al mínimo. De esta manera se considera, como dijo mi compañera, que cada persona debía ser responsable de su propio bienestar y no el Estado. Por otro lado, los sindicatos y el movimiento obrero eran un obstáculo para esta libre competencia, porque al reunirse para reclamar sobre los derechos de los trabajadores, como por ejemplo mejores salarios y las condiciones laborales, interferían en este libre mercado y en esta flexibilidad del mercado laboral. Y el neoliberalismo tiende a deslegitimar y a debilitar esta organización sindical. Bueno, siguiendo con el Estado neoliberal, él promovió el consenso de Washington, que estas fueron políticas económicas que eran recomendadas por dos organismos. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Particularmente en América Latina fue utilizado para enfrentar la crisis de la deuda y el estancamiento económico que había en los años 80. Estas recomendaciones, una de las principales era privatizar las empresas públicas, libre comercio y la financiación. Estas políticas impactaron en América Latina, profundizando una desigualdad social y más pobreza. Esto hizo que hubieran recortes en la educación, en la salud y en la asistencia social. Esto impactaron principalmente en las clases populares, donde al quitar los subsidios, digamos, y esta asistencia social que se daba por el Estado keynesiano, hizo que se vieran desprotegidas, digamos, las clases más marginales, ¿no? Al hacer esto de la privatización, digamos, hizo que no pudieran acceder a los servicios básicos como el agua, la luz, entre otros. Esto hizo también que los gobiernos latinoamericanos con estas políticas perdieran autonomía en las decisiones económicas, donde al depender del financiamiento externo y también por estas condiciones que imponían los organismos internacionales. En conclusión, este consenso, digamos, de Washington hizo que generara más brechas sociales, como decían mis compañeras, porque este desarrollo era a través, se generaba a través de este, ¿cómo se dice? El libre comercio que había, ¿no? Y a su vez hizo que también hiciera que se generaran también, al hacer esta desigualdad, provocaran protestas. La relación que encontramos entre el texto de Andrea Andújar de La Ruta No Nos Vamos, Mujeres Piqueteras, y los 10 puntos del Consenso de Washington, es que la ideología neoliberal implementada en Argentina en los años 90 reflejaron fuertes impactos en lo económico y las políticas económicas y sociales del país. Esto dieron lugar a que
surgieran nuevas comunidades piqueteras porque se resistían ante esto y que muchas de ellas eran protagonizadas por mujeres. Uno de esos puntos era la disciplina fiscal, en el cual, uno de los puntos de este consenso era la disciplina fiscal, que el recorte de los gastos públicos tuvo como consecuencia la disminución de inversiones en lo estatal, es decir, en la escuela, en la educación, salud, en la asistencia social. Y esto se refleja en el texto de Andújar, en un relato que menciona uno de ellos que se cerraron los hospitales, los centros deportivos, las escuelas, tanto en Plaza Winkle como en Cutralcó. Esto era debido a que se privatizaron la YPF y también que el Estado se retiró como garante de esos derechos básicos, se retiró el Estado como garante de esos derechos básicos. Otro de los puntos era el reordenamiento del gasto público, en el cual se piensa en priorizar algunas áreas como la salud y la educación. Pero en Argentina esto se tradujo a los recortes de los programas sociales y a la inversión estatal. En el texto esto se ve reflejado porque impacta directamente en las mujeres, ya que ellas se hacían cargo de lo que era lo público, y también porque pasaron a ser jefas de hogar, pasaron a ser jefas de hogar. En este punto también esto lo hicieron en un contexto de una pobreza extrema. Luego tenemos la reforma impositiva, en el cual en un contexto neoliberal la reforma tributaria beneficiaba a quienes tenían mejores ingresos y a las grandes empresas. Entonces la comunidad piquetera lo que hace es luchar por esa desigualdad, exigiendo una justicia social y económica. Estos sectores populares y las mujeres salieron a luchar para acceder a los derechos básicos, y lo hicieron a través de cortes de rutas. Otro de los puntos es la desregulación de los mercados, que promovió la eliminación de los controles estatales sobre los precios, los servicios, las relaciones laborales, provocando así un aumento en la precarización laboral. Después, por último, es el derecho de la propiedad garantizados. Que este punto se utilizó para implementar los desalojos de las viviendas, de los terrenos en aquellos que no realizaban el pago, aún sabiendo que estaban en contexto de miserias. En el texto se menciona cómo las mujeres se organizan de manera barrial para luchar por esta condición de vivienda como un derecho público ante este estado que quería hacerlo privado. Entonces lo que dice Andrea Andújar es que con el neoliberalismo y con este famoso consenso de Washington se aplicaron un montón de políticas que destruyeron la economía argentina, sobre todo los sectores más vulnerables. El Estado dejó de estar presente porque se privatizaron empresas estatales, se cerraron fábricas y muchas personas se quedaron sin trabajo. En este caso, las más golpeadas, por ejemplo, fueron las mujeres, como nombraron mis compañeras. Muchas de esas mujeres piqueteras, madres, jefas de hogar, que se quedaron sin trabajo y sin apoyo del Estado. Se organizaron desde el dolor, desde la exclusión,
y armaron una resistencia colectiva. Que esa organización no fue solamente de cortes de ruta, sino que también armaron comederos, marcharon, levantaron ollas populares, y con eso no solamente cuestionaron las políticas neoliberales, sino que también desafiaron cómo se venían haciendo esas políticas. Y trajeron otra forma de liderazgo, que es más genuina, más comunitaria, más desde el cuerpo, más desde la experiencia real. En conclusión, en contraste, no solamente nos muestra el estado de bienestar y el neoliberal, dos políticas públicas, sino que también nos muestra dos concepciones del ser humano y de la sociedad. Claro, mientras uno, o sea, el estado de bienestar apostaba por la integración social y la equidad, el otro promovía la fragmentación, el individualismo y la mercantilización de la vida. Bueno, específicamente, como mencionamos, en América Latina existieron movimientos sociales, como por ejemplo las mujeres piqueteras, los pueblos originarios y la juventud. Esto nos llevó a imaginar diferentes formas en cómo construir diferentes formas de Estado.